Bendiciones. Seguimos en el reto 40 días de oración por la familia y vamos en el día 27, orando para vencer el ego. Hay un problema que ha azotado al hombre desde el principio de la creación. Todo empezó cuando el hombre tomó la decisión de hacer su propia voluntad en lugar de obedecer al mandato de Dios. Nos referimos al problema del yo o el ego. La palabra ego viene del latín y el diccionario la define de la siguiente forma. Es la parte del ser humano que piensa, que siente y que actúa. Es la parte que distingue a un ser humano de otro. El ego es la tendencia del hombre a considerarse el centro del universo. Él se considera el más importante y cree que todo gira alrededor de sí y de sus intereses. Es un amor desmedido por sí mismo. Hay otro término derivado de la palabra ego que es egolatría. Esta palabra significa culto a sí mismo. Todos sabemos que la tendencia del ser humano es elevarse a sí mismo a un nivel que él sea el Dios de su propia vida. Dios estableció al principio de su trato con el hombre el hecho de que solo el Dios creador y verdadero debe tener cabida en su corazón. El conflicto se ha dado porque el ego del hombre no quiere humillarse bajo el mando de otro y compite por la posición de más alta autoridad en la vida de la persona. Cuando Satanás llegó a Eva en el huerto de Edén, lo atractivo de su oferta era la promesa de satisfacer el deseo del ego al tomar el fruto prohibido. Adán y Eva habían estado satisfechos con sujetarse al mandamiento de Dios y no pensaban desviarse de él. Pero cuando Satanás sembró la duda en Eva y le despertó el ego, su pensamiento cambió. Ella empezó a dudar de la autoridad única del Dios verdadero de su vida. En ese momento, el ego comenzó a formar fuerza sobre el Dios verdadero y Eva tomó la decisión de ponerse a sí misma en el trono de su corazón y hacer a un lado la autoridad de Dios en su vida. Por un momento el conflicto se dio entre el ego y Dios, compitiendo por el trono de su vida. Pero al fin, por decisión de ella, ganó el ego. Eva puso a Dios y sus mandamientos a un lado y siguió lo que a ella le agradaría. El resultado de esa desobediencia es la naturaleza pecaminosa con la que todo ser humano nace y con la que no puede agradar a Dios. Este conflicto sigue en pie desde ese día para acá. Hay millones de personas que han quedado destrozadas al haber permitido que el Dios del ego los domine. ¿Cómo se manifiesta el Dios del ego? El ego se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas, pero hablaré solo algunas de ellas. El ego tiende a querer dominar la conversación cuando estamos hablando con otra persona. La conversación gira alrededor de sí mismo. Lo que yo he hecho, lo que puedo hacer o lo que pienso, es decir, mi mundo. Cuando la otra persona trata de meter sus ideas, yo la interrumpo y sigo hablando de mis logros e ideas. El ego piensa en sí mismo, no tiene tiempo para otros. El ego también se manifiesta cuando yo me enojo o me impaciento con otras personas por cualquier cosa. Fácilmente me irrito y siento que están abusando de mis derechos. Esto no complace al ego, sino que me molesta y me irrita. El ego se muestra cuando no acepto el consejo de la corrección que otra persona me quiere dar y cuando no me gusta que otros se metan en mi vida. El ego es autosuficiente y no desea que otros interfieran con su agenda. El ego también se manifiesta en el hecho de que no puedo perdonar a otro por algún mal que me ha hecho. En lugar de perdonar, el ego guarda rencor por muchos años, a veces por toda la vida, y piensa que está haciéndole un mal al otro en retribución por lo que el otro hizo. El ego no sabe que el daño mayor se lo está haciendo a sí mismo. ¿Qué podemos hacer con este Dios del ego? Jesús nos enseña claramente que el requisito para seguirle a Él es negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No nos habla necesariamente de privarnos de cosas que quisiéramos tener, aunque pudiera incluir eso,
sino de una manera de vivir que Él requiere de sus seguidores, en un principio que debemos aplicar a nuestra vida en todo momento. Ahora vivimos bajo un nuevo principio, un nuevo estilo, un nuevo rey que gobierna nuestras vidas. Es Jesucristo el que gobierna nuestra vida y no nosotros mismos. Jesús dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Para lograr la victoria sobre el ego en nuestra vida, recordemos que tenemos que tomar una decisión. Cuando nos enfrentamos con una situación, hagámonos la pregunta: ¿qué es lo que más le agradaría a Dios? ¿Qué le causaría una sonrisa de aprobación? No debemos basar la decisión sobre lo que nos complace a nosotros mismos. La diferencia entre estas dos opiniones es determinada precisamente por quién está en el trono de nuestra vida. ¿Quién está al mando? No puedes esperar el éxito de tu vida espiritual si hay competencia para el trono de tu vida. Dios no comparte el trono con otro. Si le das lugar al ego, Dios se aparta de ti y frustras su plan para tu vida. Jesús dijo que no podemos ser sus discípulos si no estamos dispuestos a tratar con el Dios del ego. Para ser sus discípulos, tenemos que crucificar al ego y sepultarlo. Ora conmigo. Padre Celestial, en este día te doy muchas gracias por mostrar tu amor y misericordia a mi vida y a mi familia. Mi Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra y a través del poder de tu Espíritu Santo, el ego que había en mi vida es quebrantado por el poder de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque desde este día tú reinas en el trono de mi corazón y hoy me despojo del yo, me despojo del ego, me despojo de mí mismo porque tu palabra me enseña: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y hoy me niego a mí mismo para caminar en obediencia a ti, en obediencia a tu palabra, porque de esa manera seré bendecido. Padre, es necesario que yo mengue y tú crezcas. Forma tu carácter, tu persona, tu naturaleza en mí, para manifestar tu gloria en mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente y bendecido día. Te saluda tu amigo y servidor Pastor Eliseo Luébano.